Feliz sábado a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Ha llegado nuevamente la oportunidad de encontrarnos en una programación online. Sabemos que muchos de ustedes no pueden asistir a sus templos. Sin embargo, les invitamos a que puedan también compartir esta programación con aquellos que ustedes saben que por alguna situación no han podido congregarse. Si usted puede hacerlo, le invitamos a buscar la iglesia adventista más cercana. Ahora, en este momento especial de sábado, quiero hacerte reflexionar en las palabras que el mismo Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3, que nos dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se debe turbar nuestro corazón. Estamos seguros que el que lo prometió, lo cumplirá. Ahora disfrutemos de la programación de Ayer Canal para este sábado. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenaza su aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la
la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y por las penas recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelos de salvarnos su propia vida entregó. Los tesoros del mundo no deseo ocultar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde el bien
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándose los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Informe misionero. Informe misionero. Corea del Sur, para el sábado 22 de febrero. El libro que vale la pena. Cuando Yu-Him tenía 9 años, su madre le dio un libro para que lo leyera. Ya que te gusta leer muchos libros, lee este también. Está en coreano y en inglés. Es un buen libro, le dijo. Era El Camino a Cristo de Elena G. de White. Hasta ese momento, Yu-Him solo había leído libros en coreano, pero su madre quería que aprendiera inglés. Yu-Him, que era una niña obediente, empezó inmediatamente a leer el libro. Lo leía todos los días en el autobús cuando iba y venía de la escuela en su natal Corea del Sur. También lo leía durante el receso. El texto en inglés era demasiado difícil de leer, así que se lo saltó y terminó la parte coreana del libro en una semana. No entendía todo lo que leía, pero sentía la fuerte convicción de que debía bautizarse. Fue a hablar con su mamá. «Me quiero bautizar», le dijo. «Cuando seas mayor podrás bautizarte», le dijo su madre con una sonrisa en los labios. Los niños coreanos suelen empezar a pensar en el bautismo cuando tienen unos 13 años, pero Yu-Him tenía 9 y aún le faltaban 4 largos años para llegar a los 13. No estaba contenta con la idea de tener que esperar tanto, pero ella era una niña obediente. «Está bien», dijo. No volvió a hablar del bautismo. Con el paso del tiempo siguió asistiendo a la iglesia todos los sábados, pero iba porque quería participar en las actividades del Club de Conquistadores y en otras actividades divertidas, no porque deseara tener una relación estrecha con Dios. Cuando cumplió 13 años se bautizó con el resto de sus amigas, pero no tenía la más mínima convicción de bautizarse que a los 9. De adolescente pasaba cada vez más tiempo con amigas no cristianas, y su amor por Dios se fue apagando poco a poco. Comía como sus amigas y a veces no iba a la iglesia los sábados. Estaba cansada de tener que ir a la iglesia los sábados en la mañana y no quería seguir haciendo el esfuerzo. Incluso dudaba de la existencia de Dios. Entonces, un verano, cuando tenía 16 años, se ofreció como voluntaria para ayudar en un programa de evangelización. Su trabajo consistía en invitar a otros jóvenes a asistir a las reuniones de la iglesia repartiendo panfletos. Ningún joven acudió a la primera reunión como resultado de sus invitaciones, por lo que se sintió fracasada. Uno de los misioneros vio su desaliento y oró con ella.
Para asombro de Yu-Jin, varios jóvenes a los que había invitado acudieron a la reunión al día siguiente. Un destello de fe brilló en su corazón. Entonces una fuerte lluvia amenazó con interrumpir una de las reuniones. Oró y la lluvia cesó. La reunión se celebró según lo previsto. Yu-Jin era una nueva persona cuando regresó de la secundaria adventista en el otoño. Asistía con entusiasmo a un grupo de oración dirigido por alumnos llamados de rodillas, que se reunía todos los viernes después de los servicios de adoración. Adquirió un nuevo ejemplar del Camino a Cristo, pero esta vez no terminó el libro en una semana. Lo leyó con un grupo de alumnos al ritmo de un capítulo por semana. Para ella fue como leer el libro por primera vez. Yu-Jin se siente feliz de haber leído El Camino a Cristo cuando tenía 9 años. Cuando lo leí por primera vez, mi corazón sintió el fuerte impulso de seguir a Jesús y bautizarme, dijo. Ahora se alegra aún más de haberlo vuelto a leer. Yu-Jin asiste a la Academia Hongkuk Sang-hyuk, que recibirá parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre, destinada a construir un gimnasio y un centro de capacitación en Seúl, Corea del Sur. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de marzo. ¿Qué te pasó? Conocí a Dios, le respondió Tesomo. Los adolescentes. Nuevo horizonte, mejoramiento. Para el sábado 22 de febrero, mejorar nuestra relación con Dios. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Génesis 3:9. Desde el principio Dios ha querido relacionarse con sus hijos. Acompañaba a Adán y Eva en el Edén antes del pecado, y aunque esto privó a la pareja de su derecho a esta relación con Dios, Él buscó la forma de continuarla. Génesis 3:9. Somos afortunados de tener un Dios tan cercano a nosotros, un Dios que a pesar de todo está cerca. Lo hizo en el desierto por medio del tabernáculo móvil, Éxodo 25:8, y lo hizo finalmente en la persona de Jesús encarnado, Juan 1:14. Jesús vino a esta tierra para salvarnos y para que vivamos en estrecha relación con el Padre. Debido a que los humanos somos propensos a estancarnos en nuestras relaciones o a conformarnos con poco, quiero compartir algunas ideas para mejorar esa relación o comunión con Dios que Él quiere tener con nosotros. Busca una relación real. Para esto necesitas establecer un tiempo y un espacio donde puedas encontrarte con Dios por medio de la oración, el estudio de la palabra y la meditación. Habla con Él como si fuera tu amigo, pero sin perderle el respeto y la reverencia. Cuando estudies la Biblia, trata de responder estas dos preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere que yo haga? Hechos 9, 5 y 6. 2. Busca una relación permanente. Juan 15:5. Muchos somos buenos para comenzar algo, pero muy malos para permanecer en ello. No llegaremos lejos en nuestra relación si dedicamos momentos esporádicos para hablar con Dios o buscarlo, como si fuera un cajero automático. Nuevo horizonte. Lección de escuela sabática. Mis queridos hermanos, gracias por venir y estudiar la palabra con nosotros. Estamos estudiando este hermoso libro, El amor de Dios y su justicia. Y mis hermanos, otra vez les pido, prediquen el Evangelio de Cristo a aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar libre albedrío, amor y providencia divina. Y para estudiar vamos a orar. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos aquí listos para estudiar tu palabra, listos para estar en comunión contigo. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo continúe ayudándonos a estudiar tu Santa Biblia. Señor, una bendición especial para todos nosotros. Bendícenos en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y también, Señor, de una manera especial, aquellos hermanos
los que han tomado tiempo para escribir su necesidad, su pedido en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, y haz tu voluntad con ellos. También te pedimos que continúes cuidando a nuestros hijos y sigas bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Juan 16:33. Miren lo que dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Confíen. Yo he vencido al mundo. Ustedes también van a vencer. Vamos a estudiar el libre albedrío, amor y providencia divina. El primer día titula Nuestro Dios soberano. ¿Qué es el significado de soberano? Según la Real Academia de la Lengua Española, miren lo que dice el concepto. Soberano es muy grande, elevado o extraordinario. Otro concepto que nos da la Real Academia, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es fuerte y tiene autoridad suprema. Ese es nuestro Dios. Miren lo que dice Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Domina sobre todo el universo creado. Miren lo que dice Isaías 46:9 y 10 de este Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy esta parte. Mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Entonces Dios es tan poderoso que hace todo lo que se propone. Él hace todo lo que se propone. ¿Y qué se propuso? ¿Qué se propuso hacer? Miren lo que dice Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Dios hace todo lo que se propone. ¿Qué se propuso hacer Dios? Dios se propuso hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Dios se propuso y creó al hombre a su imagen para que viva por la eternidad en comunión con Él. Y Dios le dio una facultad especial, algo especial. Miren lo que dice Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Como hemos visto en lecciones pasadas, Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que elegir qué es lo que te conviene. ¿Qué eligió el hombre? ¿Qué eligieron Adán y Eva? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto
y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué eligieron Adán y Eva? Eligieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre, usando su libre albedrío, actuó de manera diferente al propósito de Dios. El propósito de Dios era que el hombre llevara la imagen de Dios, que el hombre esté en comunión con Dios, pero el hombre se alejó de Dios, cometió pecado y constantemente a través de toda la Biblia el pueblo de Israel no quiso cumplir con los propósitos de Dios. Dios les llama, Dios pide que ellos estén a su lado, pero no quieren cumplir. Miren lo que dice Isaías 30, 15 y 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esto es lo que quiero para ustedes, les dijo, y nos dice a nosotros: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ese es mi propósito para ustedes. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa a veces con nosotros? Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. El problema es: no quisisteis. Dios quiere darnos algo. El propósito de Dios es algo bueno para nosotros, pero no queremos. Entonces el hombre, usando su libre albedrío, actúa de manera diferente al propósito de Dios. Miren otro ejemplo, Salmo 81, 10 al 14. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios quiere dar bendiciones y bendiciones que sobreabunden. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Qué pena! Dios quiere lo mejor para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escucha. Elige otra cosa que no es lo mejor para él. A veces eso nos ocurre a nosotros también. Y miren el lamento de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces el hombre, en esta oportunidad, usando su libre albedrío, actúa de manera diferente al propósito de Dios. Otro ejemplo está en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? El propósito de Dios para el pueblo de Israel era: quiero juntarles, quiero que vengan a mí. Ese era el propósito, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y no quisiste. Igualmente, usando su libre albedrío, rechazan a Jesucristo. Nosotros también debemos usar nuestra facultad de decidir. O aceptamos o rechazamos a Cristo. O aceptamos su bendición o la rechazamos. Vamos a ir al segundo día. Hasta ahora hemos visto que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone. Hemos visto que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen,
que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, que el hombre usando su libre albedrío actúa de manera diferente al propósito de Dios. Ahora el segundo día titula Todopoderoso. Apocalipsis 11:17, miren lo que dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios es todopoderoso. Jeremías 32:17 añade, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Entonces Dios con su poder creó los cielos y la tierra. Es tan poderoso que creó todo lo que nosotros vemos, todo el universo. ¿Por qué? Porque ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Como Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque Dios es todopoderoso, para Dios todo es posible. Si Él se propone hacer algo, Dios lo hace. ¿Y qué se propone Dios con nosotros, con los seres humanos? Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto. Dios da bendiciones para el ser humano. Luego, ¿qué dice? Del Padre de las luces. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestiales? Termina el versículo diciendo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. La seguridad es Dios no cambia, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Sin embargo, miren lo que dice este versículo, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es todopoderoso, Dios creó los cielos y la tierra, para Dios todo es posible, pero una cosa que Dios no puede hacer es que no miente. La mentira está en contra de su carácter. Él no puede mentir. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios siempre va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no miente, tampoco puede negarse a sí mismo. Entonces Dios no cambia, no contradice su carácter de amor. Él no puede mentir ni negarse a sí mismo porque nos ama tanto que no cambia su propósito de salvar al ser humano. Miren lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Para Dios todo es posible. Dios podía evitar que Jesucristo muera en la cruz, claro que sí. Dios podía evitar que Jesucristo no sufriera los azotes que nosotros debíamos sufrir, claro que sí. Dios podía evitar,
porque para Dios todo es posible, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El propósito de Jesucristo era salvarnos, porque Él no cambia, no contradice su carácter de amor. Entonces permitió que Cristo sufriera por cada uno de nosotros. Vamos a ir al tercer día. Hasta ahora hemos visto que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone. Hemos visto que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen. También hemos visto que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, y que a veces las decisiones del ser humano son contrarias al propósito de Dios. También hemos visto que para Dios todo es posible, que Dios no cambia y que nunca contradice su carácter de amor. Ahora vamos a ver amar a Dios. Hemos visto también que Él, por su carácter de amor, ha enviado a Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y hemos visto que la salvación de Dios era su propósito, que Él prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora Hebreos 6, 17 y 18, la nueva versión internacional, miren lo que dice. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa, la promesa de nuestra salvación, la promesa de enviar a Jesucristo. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces el propósito de Dios es salvar al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos los seres humanos pueden alcanzar la salvación, pero tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Por eso aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos ha dado la facultad del libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. ¿Quiero la vida eterna o quiero la perdición? Tenemos que elegir. Y el pedido de Dios, como hemos visto antes, es ese. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Solamente hay dos cosas que podemos elegir: la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y con esa facultad de decidir qué nos conviene, podemos elegir o la vida o la muerte, o la bendición y la maldición. Dios nunca obliga, pero su consejo es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene, hermanos? ¿La vida o la muerte? ¿Qué voy a decidir? Y si escogemos y decidimos seguir a Cristo, ¿qué nos pide Dios? Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de
todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en el Antiguo Testamento. Y como Dios no cambia, lo mismo está en el Nuevo Testamento. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si escogemos servir a Dios, entonces debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice el día cuarto, pero antes seguimos viendo que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone, que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen, que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, que para Dios todo es posible, que Dios no cambia, no contradice su carácter de amor, que el propósito de Dios es salvar al hombre. Ahora vamos a ver el cuarto día, voluntad divina ideal y correctiva. Miren lo que dice Efesios 1, 9 al 12. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál era su voluntad? Salvar al ser humano, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su voluntad debía cumplirse ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y qué tenemos en Jesucristo? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El propósito de Dios es salvar al hombre. Dios ha puesto a Jesucristo. La salvación en Cristo es un hecho. La salvación en Cristo es una realidad. Él ha predestinado que todo el mundo sea salvo. Ese es el propósito ideal de Dios, que todo el mundo sea salvo. Miren cómo aclara eso Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido predestinados para ser adoptados nuevamente como hijos de Dios. Hemos sido predestinados para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es la clave de nuestra salvación? En Cristo, por medio de Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo. Entonces el ideal de Dios es: quiero que todos sean salvos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra elección. Dios no nos obliga, Dios nos ruega, nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a ir al día quinto. Recordamos que estamos viendo que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone, que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen, que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. El propósito de Dios es salvar al hombre. Pero hemos visto que a veces como cristianos tenemos problemas, a veces como cristianos tenemos aflicciones, a veces como cristianos tenemos dificultades.
Y a veces como cristianos, por esos problemas, estamos a punto de dejar a Cristo. Pero el quinto día nos dice, Dios ha vencido al mundo. Juan 16:33, miren lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les he hablado para que en mí tengan paz, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, van a tener paz. ¿Qué clase de paz? ¿Qué clase? Miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces esa paz que solamente un cristiano puede tener. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero cuando tengamos en el mundo aflicción, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, mis queridos hermanos, cuando estemos en aflicción, Cristo es nuestra esperanza de paz, es nuestra esperanza para estar bien aquí en la tierra. Algunos ejemplos de cómo Dios utilizó las cosas malas, las aflicciones, para bendición. Miren lo que dice Génesis 50:20, la historia de José, que finalmente fue llevado a Egipto como esclavo. Él sufrió muchas penalidades, pero finalmente él recibió una gran bendición de Dios y se hizo gobernador de Egipto. Y José reconoció que todas las aflicciones que había sufrido finalmente era para bendición. Miren lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué ejemplo, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Otro ejemplo está en Job 42:10. Job había sufrido muchas penalidades, quizá era el hombre que más sufrió en la tierra, pero finalmente, ¿qué pasó? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sí, mis hermanos, cuando hay aflicción, Dios no se olvida de nosotros. Dios nos va a bendecir, y no solamente aquí en la tierra, sino miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, benditos de mi Padre. Sí, mis queridos hermanos, a través de la aflicción podemos vencer con Cristo. ¿Por qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Mis queridos hermanos, si confiamos en Cristo, vamos a ser más que vencedores. Que Dios nos ayude y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Hablarte acerca de las grasas. ¿Será que tu cuerpo necesita las grasas? ¿O es un error comerlas porque pueden engordarte o enfermarte? Estas son preguntas que muchas personas se hacen a diario, y la respuesta es que las grasas son parte de los macronutrientes y son importantes como parte de tu alimentación. Pero debemos tomar en cuenta el consumir las que son saludables, ya que existen muchas, pero muchas grasas que realmente no lo son. Las grasas las hay poliinsaturadas, que son aquellas que se mantienen líquidas en cualquier ambiente. Están las grasas monoinsaturadas, que son las grasas que se mantienen líquidas fuera de la refri y se ponen semisólidas en un ambiente frío. Las grasas saturadas
se mantienen sólidas en cualquier ambiente y son las más dañinas, ya que pueden causar la acumulación de colesterol en las arterias y así propiciar los problemas cardiovasculares. Esas grasas saturadas están presentes en muchos productos que puedes estar comprando sin darte cuenta el daño que pueden causarte. Por lo tanto, es importante que puedas leer los ingredientes para saber si estas grasas saturadas están presentes. Entre ellas están el aceite de palma, que hace que las galletas estén más crujientes y den ganas de seguirlas comiendo porque las sentimos ricas, pero en realidad la grasa que lleva no es la mejor. También está entre estas grasas saturadas la manteca, las grasas animales, las cuales son usadas en muchos productos porque son grasas más baratas pero muy perjudiciales. Te recomiendo entonces que tú leas los ingredientes antes de comprar para que elijas buenos alimentos para tu salud. Recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. Cuando nosotros nos casamos, literalmente estaba yo desempleado. Así que pedimos a Dios dirección y bueno, nos trajo a esta ciudad. Nosotros llegamos con 200 pesos en la bolsa, literalmente. Yo creo que como comienzan muchos matrimonios. Al año, mi esposa me dice, oye, ¿por qué no damos el doble diezmo? Entramos en este plan de dadivosidad. Le digo, bueno, pues es que los recursos no nos van a alcanzar, pero pues decidimos dar el doble diezmo. Vimos las bendiciones de Dios en forma extraordinaria. Para empezar, desde que llegamos aquí, yo metí mi solicitud para este hospital. Es el más grande, el más prestigioso prácticamente en todo el estado. Decidimos dar el doble diezmo y en cuestión de unos 15 días aproximadamente me contestan y me dicen, doctor, ya usted puede comenzar a hacer uso de su consultorio. Y no solamente eso, sino que los primeros 6 meses se los vamos a dar gratis. También al comenzar nuestro doble diezmo vimos cómo pues nuestros ahorros se duplicaron. Como al tercer año ya me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que demos un triple diezmo? Y bueno, pues ahí es donde yo le dije, oye, aguanta tantito, o sea, con el doble diezmo, pues ahí vamos, ¿no? Pero un triple diezmo, yo nunca había pensado en dar 3 veces el diezmo y además vivir con un 70% nada más de mis ingresos. Entonces comenzamos a dar el triple diezmo. Y maravillosamente volvimos a ver otra vez bendiciones de parte de Dios. Nuestros ahorros ahora no se duplicaron, se triplicaron, cosa que era impresionante para nosotros. Una de las grandes bendiciones que tuvimos es precisamente ella. Nosotros ya teníamos 5 años sin poder tener hijos. Nos habíamos hecho estudios, de hecho ya habíamos comenzado con un tratamiento, pero pues no nos auguraban mucho éxito, ¿no? Al momento de dar el triple diezmo, creo que más o menos como a los 15 días también, o al mes más o menos, recibimos la noticia de que ya venía en camino ella. El apoyo a la iglesia no solamente es el participar en las actividades propias de la iglesia, es decir, programas de escuela sabática, programas de sociedad de jóvenes. Yo creo que podemos ir un poco más allá todavía. Entonces nosotros hemos estado al frente de Sociedad de Jóvenes, he participado como anciano en la iglesia y si todavía eso no es suficiente, yo creo que con los recursos que nosotros tenemos podemos apoyar muchísimo con las iglesias que se están construyendo, algún hermano que tenga alguna necesidad, ¿no? También a los colportores, yo creo que soy un fiel seguidor del colportaje gracias a mi esposa. El médico es muy dado a creerse un poco más, ¿no? A creerse superior. Pues yo creo que el médico adventista es un médico que tiene los pies bien sembrados, bien fundamentados. ¿Por qué? Porque los fundamenta en Dios. Nos hemos dado cuenta que cuando viene una actividad
grande en la iglesia, siempre Dios provee recursos. De hecho, tenemos cirugía y luego otra cirugía y luego otra cirugía, donde normalmente la semana pasada no había nada, en una semana puedo llegar a tener hasta 8 o más cirugías, y entonces Dios prospera, no solamente a nosotros, sino para la iglesia, o sea, provee para otras cosas. No podemos tener miedo a menos que olvidemos la forma maravillosa en la que el Señor nos ha sostenido y nos ha guiado hasta este momento. Aunque no tengamos recursos, aunque estemos en problemas, el Señor siempre va a proveer. Lo más bonito de la vida es tener la certeza de que hay alguien que nos cuida y que hay alguien que nos ama y que nos va a proveer absolutamente todo lo que necesitemos. Nosotros teníamos cosas, pero nos hacía falta nuestro bebé. Entonces, Él nos proveyó a nuestro bebé. Debemos de mantener nuestras manos abiertas a las bendiciones. Pero esas manos deben de permanecer abiertas. Es decir, las bendiciones que nosotros recibimos, tenemos que darlas. En el momento en que nosotros cerramos nuestras manos, porque creemos que las bendiciones son nuestras, también cerramos nuestras manos a este raudal de bendiciones en nuestras vidas. Música especial. Tú conoces lo que hay en mi corazón, oh Padre, tú sabes cuál es mi anhelo, mas por tu santa voluntad, concédeme mis deseos. Tengo muchas metas que alcanzar, de las que te pido hoy, una en especial, porque quiero confiar en ti y con paciencia debo esperar que se cumpla, Señor, en mí tu voluntad. Maravilla tú me darás de rodillas frente a tu altar, porque en ti debo esperar, Señor Jesús. Padre, yo me rindo ante ti en oración. Oh Padre, te suplico la salvación. Mas, como dice la promesa, no temas ni desmayes. Tú estarás conmigo, me cuidarás, donde quiera que yo voy, tú me guiarás, porque quiero confiar en ti y con paciencia debo esperar que se cumpla, Señor, en mí tu voluntad. Maravilla tú me darás de rodillas frente a tu altar, porque en ti debo esperar, Señor Jesús, porque quiero confiar en ti y con paciencia debo esperar que se cumpla, Señor, en mí tu voluntad. Maravilla tú me darás de rodillas frente a tu altar,
Mensaje. Queremos invitarte a que prestes mucha atención, porque el Señor quiere hablarte a ti a través del mensaje que tendrá en esta mañana el pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Permita que los ángeles nos acompañen y su Espíritu nos guíe. Que todo cuanto se haga sea para la honra y la gloria de su nombre. Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Diríjanos, guíenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de esta presentación es La oración en los 10 mandamientos. Cuando esa madrugada el Señor Jesús oraba, uno de sus discípulos le contemplaba y quedó maravillado al darse cuenta que no sabía orar. Por eso, en San Lucas capítulo 11, versículo 1, el discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué cosa es orar? Cuando leemos el capítulo 11, descubrimos que el Señor Jesús, respondiendo a la inquietud de este discípulo o apóstol, se limitó a presentarle los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos descubrimos algo maravilloso, el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro descubrimos la manera hermosa como el Señor Jesús relaciona la oración con la manera de ser, la manera de vivir. ¿Qué cosa es la oración? Hemos dicho varias veces que la oración es el acto de orar, es la acción de orar. Pero, ¿qué es orar? En la respuesta de Jesús descubrimos que la oración es un estilo de vida, una idiosincrasia, una cosmovisión, una cultura de pensamiento, una forma de ser. Vayamos al libro de San Lucas, capítulo 11, y a manera de introducción, aunque hemos mencionado esto en otros temas, vamos a introducirnos para llegar a lo que nos ocupa en esta hora. Dice Lucas, capítulo 11, los versículos 2 al 4, la respuesta de Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando usted lee San Mateo capítulo 6, descubre en el Sermón del Monte que el Señor Jesús da el Padre Nuestro. Ahora lo repite otra vez, en relación y con relación a la oración. En el Padre Nuestro encontramos 2 partes, la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. De allí la importancia y la trascendencia del Padre Nuestro con relación a la oración. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación con el semejante? Por eso, orar es un estilo de vida. Es una idiosincrasia, una cosmovisión, es una cultura de pensamiento, es una experiencia, es una manera de ser, una forma de vivir. Hay una relación muy estrecha entre la oración y la praxis, porque la praxis es más que una práctica, es aprender haciendo y aprender de lo que hago. Es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Usted es como es.
Como usted vive, así son sus oraciones. De allí la importancia de conocer, comprender y entender esto. Y en el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos pone en forma muy clara que nuestra vida, nuestra experiencia, tiene dos focos, Dios y el prójimo. Cuando venimos a la experiencia en el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos, nos sorprendemos cómo, así como el Padre Nuestro nos habla de Dios el Padre y del prójimo, de la misma manera los 10 mandamientos nos hablan del Padre y del prójimo. 2 tablas contienen los 10 mandamientos. Primera tabla nos habla de la relación con Dios. Segunda tabla nos habla de la relación con nuestros prójimos. Pero para tener una idea más clara del contenido, el valor, el significado, lo oportuno de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, deberíamos ver primero el contexto. El contexto cuando las 2 tablas de la ley fueron dadas. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál es su marco histórico? Y descubrimos entonces que como el Padre Nuestro, los 10 mandamientos también tienen que ver con nuestra relación, con lo que nosotros somos. En primer lugar con Dios, en segundo lugar con nuestros semejantes. ¿Cuál es la importancia de esto de la relación con Dios? Hemos dicho ya que orar es una cosmovisión, es un estilo de vida, es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una manera de ser. En la medida que usted se relaciona con Dios, en la medida que se relaciona con su prójimo, entonces usted define un estilo de vida. En Egipto, Dios se manifiesta, pero antes de llegar a Egipto, en Sinaí, Dios le habla a Moisés. Después de hablar con Moisés, después de convencer a Moisés, entonces Dios le dice a Moisés, cuando él le pregunta, y si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le digo? Tú le dices que yo soy el que soy. El famoso tetragramatón, JHWH, yo soy. Y hay toda una historia de cómo aparecieron las vocales en el tetragramatón, en las 4 consonantes. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy. En una frase más clara en español significaría, soy el Dios siempre presente, siempre estoy presente. Por tal razón, si comes, si bebes, si sales, si entras, si subes, si bajas, donde quiera que estés, recuerda que yo estoy presente. ¿Qué es orar? Un estilo de vida, consciente que Dios está presente. Ponga cuidado, por favor. Cuando venimos al Antiguo Testamento, entonces, y nos detenemos para ver el contexto, cuando la ley fue dada, Dios le había dicho a Moisés en el monte Sinaí, cuando lo llamó, cuando saque el pueblo de Egipto lo trae a este monte, aquí me encontraré con el pueblo. Dios guía a Moisés hacia Egipto. Dios acompaña a Moisés en Egipto. Dios vence todos los dioses egipcios. Dios vence el ejército del faraón de Egipto. Dios vence el faraón. Dios vence a todo el mundo en Egipto. Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Dios lo cruza por el Mar Rojo y Dios destruye todas las fuerzas y ejércitos de faraón. Y entonces el pueblo viene al monte Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés que lo trajera. Recuerde, la presencia de Dios en Egipto fue una realidad, una experiencia. No es una historia, no es un cuento de hadas, no. Fue una experiencia, Dios estuvo allí. Moisés estaba muy consciente de Dios porque todo le está hablando con Dios. Y el pueblo ahora vio lo que pasó en Egipto. Al llegar al monte Sinaí, Dios le da instrucciones a Moisés. Ponga cuidado, y aquí comienza lo interesante de todo esto. Recuerde que hemos dicho que orar es un estilo de vida, orar es una cultura de pensamiento, orar es una cosmovisión,
Orar es una idiosincrasia, orar es una forma de ser, orar es una experiencia, una vivencia. Cuando vamos al libro de Éxodo, al capítulo 19, mire usted las palabras del Señor a Moisés cuando están en el monte. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Ponga cuidado, por favor. Dice Éxodo 19, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ponga cuidado a las frases de Dios ahora. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Ustedes lo experimentaron. Ustedes son testigos. Ustedes lo vivieron. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Dice el versículo 4. Dice el versículo 5, perdón. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice en Egipto. Ustedes estaban presentes. Vosotros visteis. Si diereis oído, si ustedes me creen, si ustedes aceptan lo que estoy haciendo, si ustedes me reciben, si diereis oído, si pusieran atención, si ustedes todo lo que han visto lo creen, sigue diciendo Dios, entonces ustedes serán un reino de sacerdote y gente santa, estilo de vida, forma de ser, manera de vivir, cultura de pensamiento, cosmovisión, idiosincrasia. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Son las palabras de Dios. Recuerde que orar es un estilo de vida, es una manera de vivir. ¿Cómo es tu vida? Entonces sabremos cómo son tus oraciones. Porque si vive como un sacerdote, como una gente santa, entonces veremos la gloria de Dios en tu vida. Esto nos recuerda lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 cuando dice el apóstol, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, las virtudes, los valores, los principios, los atributos, los perfiles, las características, para que ustedes muestren en su vida cómo es Dios, para que su vida anuncie el carácter de Dios, una experiencia. Llama la atención, cuando seguimos buscando, que Dios está dirigiéndose al pueblo y dándole detalles. Dios se presenta al pueblo. Todo eso es el contexto de los 10 mandamientos. Un Dios que se revela, un Dios que se presenta, un Dios que se anuncia, un Dios que desciende y condesciende. Cuando seguimos leyendo el capítulo 19, sorprenden los versículos 13 al 19. Mire usted estos detalles de la manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Usted vive consciente de que Dios está presente. Fue lo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3, versículo 15 de Éxodo. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Se me recordará. Ustedes vivirán, actuarán, se conducirán consciente que yo estoy ahí. Yo estoy presente. Por eso orar es una cultura de pensamiento, orar es un estilo de vida, orar es una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de vivir.
consciente que Dios está presente. Mire qué interesante ahora, Éxodo capítulo 19, versículo 13 en adelante, hasta el versículo 19. Dice el versículo 13, no lo tocará mano porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dios ahora se manifestará en el monte Sinaí al pueblo y le está dando las indicaciones a Moisés para que tengan cuidado. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se pone presente, las personas deben tener cuidado. Dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Moisés, mira, yo me voy a manifestar dentro de 3 días, dile al pueblo que estas son las reglas del asunto, para cuando yo me manifieste, que no se le ocurra hacer estas cosas, porque el que lo hace morirá. Cuando una persona es consciente de que Dios está presente, sabe que no puede vivir de cualquier manera, que no puede hacer las cosas a tontas y a locas. Entra en una vida, en una experiencia santa, como aquella vez en el capítulo 5 del libro de Josué, el ángel se presentó delante de Josué, el ángel de Jehová, y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dijo, no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido en esta ocasión. Está hablando nada más y nada menos que con Jesús, está hablando con Miguel, está hablando con el arcángel Miguel, el jefe de las fuerzas del reino celestial. Quita el calzado de tus pies porque la tierra que está pisando santa es. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Si usted vive delante de la presencia de un Dios santo, entonces, como dice el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estés, estás consciente que Dios está presente. Eso significa orar. Y cuando se vive así, entonces tus oraciones, tus actos de orar, tus acciones de orar, entonces son poderosas porque estás apoyado o apoyada en el todopoderoso brazo de Jehová. Es imprescindible entender estas cosas. Dice el capítulo 19, versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Se prepararon para recibir a Dios. Versículo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios está descendiendo para hablarle al pueblo. En la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en la vida cotidiana con Dios, en ese caminar con Dios, se refleja y se revela el significado del verbo orar. ¿Qué es orar? Es un estilo de vida, es una experiencia con Dios, es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una cosmovisión, es una manera de ser. ¿Cómo usted puede pecar en la presencia de Dios? Si Dios está presente, la vida tiene que ser distinta. Sigue diciendo la Biblia, versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios está presente, Dios desciende, el pueblo ve toda la manifestación de la presencia, de la llegada de Dios. Dios está presente. Jehová, el Dios siempre presente. Yo soy el que soy, existo por mí mismo, no dependo de nadie. Yo soy el que soy, estaré presente contigo, te acompañaré, le dijo Dios a Moisés. El versículo 19 dice,
el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo está oyendo, el pueblo está mirando, el pueblo está experimentando, el pueblo es testigo de la presencia de Dios. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué está pasando? Dios se está manifestando a su pueblo. Los versículos 13 al 15 nos muestran la experiencia. Versículo 16 al 18, la vivencia. Versículo 19, el diálogo. Dios respondiéndole a Moisés. Dios hablando. Y eso es lo interesante del asunto. Que en el contexto de los 10 mandamientos se manifiesta la persona y la presencia de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pueblo se preparó, se lavó, se limpió para presentarse delante de un Dios santo. Santificado sea tu nombre. La oración, la experiencia de orar, recuerde que oración es el acto de orar, oración es la acción de orar, pero orar es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una manera de ser, es una cosmovisión, es una experiencia. ¿Cómo? En la presencia de Dios. ¿Cuándo? En la presencia de Dios. Ahora Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Ahora Dios responde a Moisés. Moisés habla, Dios responde. Pero mire con cuidado lo hermoso que viene ahora. Cuando seguimos leyendo, entonces, dice el versículo número 1 y 2 del capítulo 20, justo donde están los 10 mandamientos, mire cómo Dios se introduce. Recuerde que Dios habla, Dios está hablando. Y ahora dice el versículo 1 y 2 del capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una experiencia. Te saqué. Tú lo viviste, lo experimentaste. Es algo que ocurrió en tu vida. Me manifesté en Egipto, acabé con todos los dioses egipcios y te saqué, te liberté, te rescaté. Y ahora te traigo al monte Sinaí para darte mis mandamientos, que no son para un pueblo esclavo, son para un pueblo liberado, libertado, rescatado, redimido, salvado. Y estos 10 mandamientos en la tabla primera habla de la relación con Dios y en la tabla segunda de la relación con mi prójimo. Lo mismo que Cristo presentó en el Padre Nuestro, la relación con el Padre y la relación con el prójimo. Ese es el secreto y la clave de las oraciones poderosas. Cómo te estás relacionando con el Padre, cómo te estás relacionando con tu semejante. Como dice Juan, ¿y cómo puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano? Porque ¿cómo puedo amar a Dios que no veo y odiar a mi hermano que sí veo? De allí la relación maravillosa de Dios y el prójimo. Y eso define lo poderosa o lo no poderosa que será nuestra oración. En el capítulo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras. Cuando usted lee el versículo 19 del capítulo 20, se sorprende lo que dice el pueblo. Dice el versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Cuando Dios habló, cuando anunció los 10 mandamientos, cuando dijo los 10 mandamientos, el pueblo entero escuchó. ¿Qué escuchó? La voz de Dios. Dice, y habló Dios. Y el pueblo se metió en miedo. ¿Qué es orar? Un estilo de vida, consciente de que Dios está presente. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento, consciente de que Dios es real. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. Es una manera de ver el mundo, de verlo todo. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia, una manera de ser.
que es orar una experiencia en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos tener oraciones poderosas si odiamos al hermano, si estamos en conflicto y pleito con el hermano, si tenemos una vida fuera de lugar? ¿Cómo podemos tener oraciones poderosas si no adoramos a Dios? De hecho, la adoración, adorar es un estilo de vida. No es solo un culto, es una manera de ser, es una forma de vivir. Mire usted qué interesante se pone esto, porque más adelante encontramos en el versículo número 22 esta declaración. Estamos en el capítulo 20, versículo 22 de Éxodo. Dice el versículo 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ustedes lo han visto que he hablado. Me he comunicado con ustedes. Esto no es un sueño ni una visión. Esto es real. Ustedes están conscientes de que yo estoy aquí. Están conscientes de lo que estoy haciendo. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios sigue hablándole a Moisés. Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice la palabra de Dios. Dios le habla a sus hijos. Dios se revela. Cuando oramos, le hablamos a Dios. Cuando estudiamos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Pero Dios no tiene la boca cerrada. Él puede hablar cuando le dé su gana y con quien le dé su gana. Dios, es soberano, es real. Dice el capítulo 33, versículo número 11 del libro de Éxodo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios le hablaba a Moisés. Dios habló, anunció los 10 mandamientos, y el pueblo lo escuchó. Dios anunció, Dios habló, luego escribió los 10 mandamientos. Siendo que el verbo orar es una experiencia, un estilo de vida, una forma de ser, una idiosincrasia, una cosmovisión, una cultura de pensamiento, Dios primero le habla y le dice al pueblo y luego le da por escrito los 10 mandamientos. En otras palabras, le estoy dando a ustedes la clave de la oración. Le estoy dando a ustedes el secreto de la oración poderosa. La relación conmigo, primera tabla, 4 mandamientos. La relación con el prójimo, segunda tabla, 6 mandamientos. Lo mismo que Cristo hace con el Padre Nuestro. Relación con Dios, relación con el prójimo. Este es el secreto de la oración poderosa. Conocer, comprender y entender que es una experiencia, es una vida. ¿Cómo puede pretender tener oraciones poderosas si está viviendo en pecado? Si está engañando, falseando, mintiendo, haciendo cosas incorrectas. Vaya donde Dios, que Él entonces, como dice Ezequiel 36, le lava, le limpia de todo pecado, le quita los ídolos, le llena con el Espíritu Santo, le cambia los sentimientos y las emociones, le da un nuevo corazón, le hace una transformación. Porque la experiencia cristiana, la vivencia cristiana, es lo que significa el verbo orar. Llama la atención, allí podemos leer en el capítulo 33, el versículo número 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios hablaba frecuentemente con Moisés. En los 10 mandamientos, Dios habla para todo el mundo. Todo el mundo en el pueblo oyó la voz de Dios. Por eso en el capítulo 20, versículo 19, el pueblo se mete en miedo y dice, no, que Dios hable contigo. Pero los 10 mandamientos, Dios lo anunció, Dios los dijo, los comunicó
a viva voz. La relación con el Padre, la relación con el prójimo. Es interesante descubrir estos secretos, si se pueden llamar así, o estos misterios del poder de la oración. Recuerde, la palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer, una verdad que debe ser estudiada, debe ser aprendida, debe ser descubierta. La relación con Dios, la relación con el prójimo determinará poderosamente cuán grande o cuán fuerte o cuán poderosas serán sus oraciones. ¿Cómo se lleva usted con Dios? ¿Cómo se lleva usted con su semejante? Allí puede descubrir cuán poderosas son sus oraciones. Muy bien. Cuando nosotros entonces nos detenemos para leer la primera tabla de los 10 mandamientos, entonces comenzamos a ver detalles que son sobresalientes. En el capítulo número 20, los versículos 3 al versículo 11 contienen los primeros 4 mandamientos. Y en esa primera tabla es bueno descubrir a Dios. Dios es el que está hablando. Él es el que se está comunicando. Cuando usted lee el Padre Nuestro, descubre que Dios está presente en el Padre Nuestro completo. Y cuando usted descubre los 10 mandamientos, descubre a Dios inmerso, envuelto en estos 10 principios que le da al pueblo. Principios de vida que transforman la vida. Veamos paso a paso estos mandamientos. Dice el capítulo 20 de Éxodo, el versículo número 3, allí comienzan los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo número 3. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo, porque el único Dios, sobre todo, es Jehová de los ejércitos. Es el Señor Jehová. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te levantarás para formar, para crear, para construir nada que se quiera comparar con un Dios, un ídolo. Y sigue diciendo el Señor, es interesante la frase, delante de mí. ¿Qué significa eso? Que yo estoy presente. ¿Qué quiere decir esto? Que te acompaño. ¿Qué significa esto? Que vengo contigo por el camino. Por eso, orar es un estilo de vida. Es una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de ser. Es una cultura de pensamiento. Amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos que estar conscientes de que Dios está presente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue diciendo en el mandamiento número 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y sigue diciendo, ¿cómo, de qué manera debe realizarse la adoración a Dios? Recuerde, hemos dicho que la adoración no es un culto, que la adoración es un estilo de vida, que la adoración es una manera de vivir, la adoración es una forma de ser. Y aquí, ahora, hay un énfasis fuerte en este segundo mandamiento con relación a la adoración. Me gusta cuando Dios dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No te arrodillarás delante de ninguna cosa, no te inclinarás, no le rendirá culto ni honor a ninguna cosa. Tiene que estar consciente que yo estoy presente. En tu experiencia diaria, en tu vida diaria, despiértate, yo estoy aquí.
¿Cómo es posible que delante de mí te inclines delante de un ídolo? Te inclines delante de una cosa o delante de un ser humano. Yo estoy aquí. No puedes adorar ni a seres humanos, ni puedes adorar cosas, ni animales, ni ninguna de esas cosas. Cuando usted tenga tiempo, lea Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo, hasta el final del capítulo, para que tenga una idea de cómo Dios enfatiza este punto y cómo Dios reclama la manera como cayeron, triste y lamentablemente, los antediluvianos. En el número 3, en el mandamiento número 3, dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Debes tener cuidado porque yo estoy presente. Debes tener cuidado cómo usas mi nombre. Debes estar consciente de que yo te estoy oyendo. No vaya de cualquier manera porque estás en mi presencia. ¿Qué es orar? Es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Es una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Es una idiosincrasia. Es una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una manera de vivir, una manera de ser. Consciente que Dios está presente, que Dios está ahí. Tener cuidado con lo que vamos a decir. Tener cuidado cómo vamos a vivir, cómo vamos a vestir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No importa lo que hagas, hazlo para la gloria, para la alabanza, para el honor de Dios. Por eso es tan importante conocer, comprender y entender estas cosas para que tus oraciones y mis oraciones sean poderosas. Dios está presente. Dios está con nosotros. Dice el mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el último de los mandamientos de la primera tabla, que nos hablan del día de reposo. Recuerde, Jesús dijo que era el Señor del sábado. Recuerde que el sábado fue hecho por causa del hombre. Recuerde que de toda la ley, el único mandamiento que identifica a Dios como el dueño y creador es el cuarto mandamiento. Hay una presentación que hicimos con 3ABN Latino, en esos programas que hace 3ABN hablando acerca de los 10 mandamientos. Le invito a buscar en YouTube ese sermón y usted verá qué hermoso es conocer el sábado a la luz de Cristo Jesús. El cuarto mandamiento. Busque 3ABN los 10 mandamientos o ponga en YouTube Pastor Andrés Portes y los 10 mandamientos. Y ahí le va a aparecer una presentación que se hizo en la iglesia de Bellavista en Puerto Rico. Y allí va a ver entonces la belleza, la hermosura del cuarto mandamiento a la luz del sacrificio de Jesús. Y entonces notará lo hermoso del cuarto mandamiento que nos invita a adorar al Dios Todopoderoso. Recuerde que orar es un estilo de vida, pero también adorar es un estilo de vida. No es cuestión de un culto, es cuestión de una vida que vive mostrando la belleza y la santidad del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es tan importante esto? Hay un pensamiento del apóstol Pablo en el libro de Efesios, Efesios capítulo número 3, mire qué belleza, versículo número 10. La belleza y la grandeza de la santidad del cristiano. Dice el apóstol Pablo, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando usted vive
a través de su estilo de vida, de su cultura de pensamiento, de su cosmovisión, de su idiosincrasia, de su manera de ser, Dios se revela y se da a conocer. ¿A quién se da a conocer? Dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo? Viviendo. ¿Cómo? Teniendo la experiencia diaria. ¿Cómo? Transitando diariamente por la vida. ¿Cómo? Experimentando la compañía, la presencia y la dirección de Dios. ¿Cómo? Viviendo su vida. Dice el apóstol Pablo, otra cita interesantísima, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia. ¿Qué es orar? Una forma de ser. Y entonces, esa experiencia que vives con la belleza y el significado de lo que es orar, te ven los seres humanos, te ven los ángeles y te ve todo el universo. Entonces, al estar consciente de que orar es una manera de vivir, una forma de ser, y al hacerlo como manda Dios, entonces tu oración se hace todopoderosa, porque se mueve el todopoderoso brazo de Jehová. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La primera tabla habla de nuestra relación con Dios. La segunda tabla habla de nuestra relación con los semejantes. Y se hace interesante cuando entramos a estudiar esa segunda tabla que tiene que ver con los semejantes. Es hermoso, es maravilloso cuando nos sumergimos en el conocimiento de la palabra de Dios. La segunda tabla, los 6 mandamientos restantes, nos despiertan y nos hacen ver de manera más clara cómo Dios hace posible las instrucciones necesarias para tratarnos con el prójimo. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 al 17, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es relación, es un estilo de vida, es una manera de vivir. No matarás, lo mismo. No cometerás adulterio, lo mismo. No hurtarás, lo mismo. Tu relación con el prójimo, tu relación con tu semejante. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, lo mismo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La relación con el semejante. Si es verdad que sabe lo que es orar, entenderás que tu estilo de vida es lo que significa orar, tu cultura de pensamiento, tu forma de ser, la manera como vives, cómo estás viviendo, te dice que es orar para ti y te anuncia el poder o el no poder en tus oraciones. En el libro de San Mateo capítulo 22, versículo 39, dice el Señor Jesús, le habían preguntado a Jesús que, San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, alguien le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, justo lo que estamos estudiando. Primera tabla, mi relación con Dios, amar a Dios sobre toda la cosa. Segunda tabla, amar al prójimo como a mí mismo. Ya vimos un resumen de la primera tabla, relación con Dios. Ahora necesitamos ver un pantallazo de la relación con el prójimo. ¿Cómo se resume todo? Amar a Dios sobre toda la cosa y el prójimo como a mí mismo. Capítulo 22, el versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿De dónde sacó Jesús esa frase? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, repito,
Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De allí tomó el Señor Jesús esa información. Una relación de amor con Dios. ¿Qué es orar? Una relación de amor con Dios. ¿Qué es orar? Una relación de amor con el prójimo. Pero si no hay esa relación de amor, si lo que hay es odio, rencor, pleito, entonces la oración no tiene ningún sentido. Es una oración debilucha, una oración sin poder. Ya vimos y leímos lo que dice la segunda tabla. En el capítulo 22, versículo 39 de San Mateo, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde lo sacó Jesús? Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La oración en los 10 mandamientos, el estilo de vida, la idiosincrasia, la cosmovisión, la cultura de pensamiento, la manera de ser, cómo usted vive, amigo, amiga, hermano, hermana, como usted está viviendo, le dice cuánto poder hay en sus oraciones. Porque oración es el acto de orar, es la acción de orar. Pero orar es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una experiencia. Muy bien, antes de aterrizar, veamos entonces algunos detalles sobresalientes que tienen que ver con la relación nuestra con el prójimo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 24. Mire qué cosa linda. Ponga cuidado, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo número 24. Por lo menos veamos los textos para tenerlo como referencia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 21 al 24. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está claro, una manera de ser, una forma de vivir, una idiosincrasia, una cultura de pensamiento. Si vives así, entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando leemos en el libro de Daniel el capítulo 6, versículo 10, después de aquel edicto que firmó el rey acerca de que nadie orara o hiciera ninguna petición a ningún Dios que no fuera el mismo rey. Cuando le hicieron el anuncio a Daniel, Daniel llegó a su casa, abrió la ventana y se puso a orar como siempre, 3 veces al día. Consecuencia, lo echaron en el foso de los leones. Experiencia, el Señor envió su ángel para que acompañara a Daniel a los leones y allí se pasó la noche con los leones, pero no lo pudieron hacer daño. Experiencia, una vivencia con Dios que nada ni nadie pudo quebrantar. Los 3 jóvenes hebreos, si ustedes no se adoran, si ustedes no se arrodillan y se postran delante de la estatua que yo he construido, dijo Nabucodonosor, lo he hecho en el horno de fuego, pues sepa, pues, oh rey, que Dios no puede librar de tu horno de fuego y de tu mano. Y si no lo hace, de ninguna manera vamos a adorar tu imagen, tu estatua, tu cuestión. Experiencia. Una vida que se vive. Y lo echaron al horno de fuego. Y cuando cayeron allá, ahí estaba Cristo Jesús esperando por ellos. Y se pusieron a dialogar. Experiencia, hermano querido, hermana querida, amigo, amiga. Experiencia, vivir. Eso es lo que significa orar. Eso es lo que significa orar. El Señor Jesús prometió en San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. San Juan 14, versículo 13 y 14. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero existen las reglas del juego. San Juan 14, versículo 13 dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Hay un libro que se llama Deseado de todas las gentes, página 621, el párrafo 3 dice: orar en el nombre de Cristo significa aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Experiencia, estilo de vida, idiosincrasia, cosmovisión, manera de vivir, cultura de pensamiento, vivencia. En el mismo libro hay un párrafo hermosísimo en la página 297-298 que dice: en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. Experiencia, estilo de vida, cultura de pensamiento, cosmovisión, idiosincrasia, manera de vivir. Eso es lo que significa orar. Una experiencia. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La experiencia de permanecer en Cristo, estar unido a Cristo como la rama está unida al tronco. Si usted corta la rama del tronco, la rama se seca porque su vida la recibe del tronco. Así tenemos que permanecer en Cristo, vivir en Cristo. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Experiencia. Luego encontramos entonces a Pablo explicando lo que él llama personalidad corporizada. Vivir en Cristo. Efesios capítulo 1, Pablo repite una y otra vez en el libro completo la belleza de vivir en Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios cómo se relaciona Cristo y Adán, 1 Corintios 15, 22. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si vivimos en Cristo, entonces Dios hace milagros y maravillas, porque es una experiencia. ¿Qué es orar? Una experiencia. Vivir en Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos habla de lo que significa en Cristo. En Cristo todos serán vivificados, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, entonces recibe una vida nueva. Es cambiado y transformado, es una vida vivificada. ¿Qué es orar? Una experiencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos aprender qué es orar. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Es una manera de vivir. Es una experiencia con el Señor. Cuando eso ocurre, cuando eso es una realidad, entonces la oración que hacemos tiene poder. Entonces Dios hace milagros y maravillas. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. ¿Por qué? Porque vivimos. Cada respiración debería ser una oración, porque orar es un estilo de vida. Amigo, hermano, hermana, el tiempo se terminó. En el nombre de Cristo Jesús, le digo, le sugiero, camine cada día, cada momento, cada instante, consciente de que Dios está presente. Y entonces, todo cuanto usted haga será relacionado con la oración, porque orar es un estilo de vida. Orar es una cultura de pensamiento. Orar es una cosmovisión. Orar es una idiosincrasia. Orar es una manera de ser. Por favor, tómelo en cuenta en cada instante de su vida y verá cómo todo cambia, porque Dios está presente. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, le cambie, le transforme y le haga consciente de que orar es un estilo de vida? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Nos entregamos en su mano santa.
Aceptamos su bendición, Señor, aceptamos su dirección. Le damos todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga y nos cambie. Padre, háganos conscientes de su presencia en todo momento y en todo lugar. Haga nuestra vida su voluntad, Señor. Guíenos y diríjanos. Acompáñanos y protéjanos, Padre. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Fue un privilegio para mí llegar hasta tu hogar. Sabemos que cada una de las palabras compartidas harán eco en tu memoria y en tu corazón. Y si permites que Jesús reine en ti, Él lo transformará. Gracias por acompañarnos y no te olvides que a las 5 tendremos otra programación especial. Dios te cuide y te bendiga y nos vemos pronto. Chao.